Hola, ¿qué tal? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Nos encontramos hoy en esta noche del día martes 23 de septiembre del presente año 2025 para seguir en esto que es la introducción a la espiritualidad del ser humano y al estudio cuántico de la energía. Como ya les había comentado, pues quise hacer esta introducción para mostrarles a ustedes todo lo relacionado con estas disciplinas cuánticas derivadas de la ciencia común y este conjunto de saberes, ciencias cuánticas como son la física, la mecánica, la química y la biología cuántica, las cuales pues ya vimos que se relacionan y que tienen como objeto de estudio en común lo que es lo cuántico, que es la cantidad, empezando por el estudio de lo que son las micropartículas, las partículas elementales subatómicas, ya vimos cuáles fueron. Y pues ya hoy es el cuarto video en el cual pues ya vamos a dar por finalizar esta introducción. Antes de comenzar ya lo que es adentrarnos ya lo que es el estudio y el tratado de nuestra espiritualidad, nuestra energía, nuestra aura y todo lo que tiene que ver con nuestro cuerpo energético y composición energética y espiritual. Y pues para que ustedes cuando ya entremos en eso ya se tengan la base más que nada y el conocimiento de cuáles los principios en los cuales está fundamentado todo lo que es nuestra espiritualidad y nuestra energía, nuestro campo energético. Por eso es que quise darles esta introducción para que ustedes ahora sí puedan tener un mayor panorama y una mejor comprensión. Y pues ya para recordarles, en el primer parte de esta introducción del estudio cuántico de la energía vimos lo que fue la física cuántica, la mecánica cuántica, la química cuántica y la biología cuántica. En el segundo video vimos lo que fue las partículas elementales, partículas subatómicas, la estructura nuclear y el enlace químico. Y ya en el tercer video, el de ayer, vimos lo que es el cuanto, la cuantización, vimos la energía del punto cero, el entrelazamiento cuántico y la estructura cuántica, fluctuación cuántica, perdón. Y ya hoy, para concluir, vamos a ver los últimos 5 temas, el cuales son la coherencia cuántica, el principio de localidad, salto cuántico y la cosmología cuántica y el multiverso. Y ya con esto finalizaremos. Entonces, para no tomarnos tanto tiempo, vamos a dar inicio con el primer tema, qué es la coherencia cuántica. Igual son aquí en las aplicaciones que les comenté que yo descargué del Play Store, en donde pues ustedes pueden encontrar todo lo relacionado con la física y la mecánica cuántica, y ahí vienen todas estas teorías y todos estos temas ya más desarrollados por si ustedes las quieren tener para que las puedan estudiar más a detalle. Bueno, vamos a seguir. ¿Qué es la coherencia cuántica? Dice, coherencia cuántica. Se llama estado coherente o se habla de coherencia cuántica para referirse a un estado cuántico que mantiene su fase durante un cierto periodo de tiempo. Esto está sencillo, lo que nos quiere decir aquí es que el concepto de coherencia cuántica se refiere a cuando un estado cuántico, o sea, una determinada cantidad, ya sea material, física o de energía, mantienen una misma fase de estado durante un determinado tiempo. Esta fase de estado puede ser una fase de movimiento, una fase de cualquier tipo, pero en un determinado periodo de tiempo. Por eso es que es coherencia, porque viene de lo que se refiere a lo que es coherente, o sea, que es igual. O sea, la igualdad que existe en un estado determinado en un determinado periodo de tiempo.
El mantenimiento de la coherencia cuántica hace posible fenómenos de interferencia o los experimentos secuenciales de Stern y Herlach. Cuando se refiere a fotones se habla de luz coherente, es lo que ya vimos. Los fotones es la partícula más indispensable con la cual se forman los quarks, y ya los quarks forman, ya vimos las demás partículas elementales subatómicas como son los protones, electrones, neutrones, formando, ya saben ustedes, el núcleo del átomo, se forma el átomo, las células, etcétera, etcétera. Así va. Dice, el proceso por el que se pierde la coherencia cuántica se llama de coherencia cuántica. Aquí cuando ya hay un determinado cambio en ese periodo de tiempo, en ese estado, ya se le conoce como de coherencia cuántica porque ya hay un cambio determinado en ese estado. Ya no es la igualdad con la cual estaba representado. Dice, bosones y coherencia cuántica. El comportamiento físico de los bosones resulta ser el contrario de los fermiones. Tienden a ser bosones las partículas más primigenias. Los fotones son así el ejemplo paradigmático de los bosones. No existe principio de exclusión para ellos y su tendencia es a estar en el mismo estado, en las propiedades vibratorias y u ondulatorias de su función de onda. Y como ya vimos, toda energía viaja en el espacio-tiempo a través de vibración, que es el movimiento de la energía, y en forma ondulatoria. ¿Qué quiere decir esto? Que no va en línea recta, siempre la energía va a ir en ondas oscilatorias que van a ir trascendiendo el espacio y el tiempo. Dice, esta convergencia de los bosones conduce, por ejemplo, en un caso máximo a un estado de concentración en un mismo estado simple que se conoce como condensación de Bose-Einstein, en la base de la tecnología de láser y en la explicación de fenómenos de superconductividad. En general, pueden producirse variadas interacciones entre masas de bosones para entrar en estados globales de vibración unitaria que conocemos como estados de coherencia cuántica. Pero así como los fermiones tienden a mantener su individualidad ondulatoria, principio de exclusión, los bosones tienden a construir estados físicos donde la individualidad se diluye en estados cuánticos de conjunto para grandes masas como funciones de ondas simétricas. Y aquí viene otra parte donde nos explican los procesos cuánticos en sistemas biológicos, fenómeno de coherencia cuántica en la fotosíntesis. Aquí ya lo relacionan y ya lo meten a lo que son los fenómenos naturales. Como ya lo sabemos, la fotosíntesis es un fenómeno natural de las plantas, en el cual pues este concepto de coherencia cuántica se manifiesta, ya que pues en este proceso de fotosíntesis en el cual las plantas van cambiando de un estado determinado a otro, pues aquí se hace referencia y se muestra lo que es este concepto de coherencia cuántica, ya que de un estado, aquí este concepto se hace referente a un tipo a un fenómeno natural que es material, que es una planta, la cual está en un estado de coherencia cuántica determinado por un determinado tiempo, y al ir aumentando y ir creciendo, pues lógicamente ese estado de coherencia cuántica se cambia. Entonces aquí ya es el otro que es de coherencia cuántica. Entonces es un ejemplo muy, muy simple y muy fácil de entender. Entonces, pues con eso es más que suficiente para que ustedes tengan una idea clara de lo que es el concepto de coherencia cuántica y a qué se refiere. Ya vimos que es un estado de igualdad, un estado de igualdad
en la fase de un objeto, ya sea energético o físico, el cual se mantiene en un determinado tiempo. Con eso es más que entendible. Vamos con el segundo. El segundo es principio de localidad. Principio de localidad. Este es muy interesante y muy importante, ya que en lo que es esta teoría del principio de localidad fue estudiada por el gran Albert Einstein. Ya todos conocemos a este gran científico de las mentes más brillantes en la historia de la humanidad. Lo que es, para darles una idea, pues principal, este principio se refiere a que todas las cosas están sujetas a una determinada distancia. Esto quiere decir que, por ejemplo, dos objetos separados por una determinada distancia pueden influir en su comportamiento sin estar unidos. O sea, esto quiere decir que mediante principios como lo es el entrelazamiento cuántico, que ya lo vimos, pues hay esta interacción energética invisible entre dos objetos que están separados a una determinada distancia, y el comportamiento de un objeto puede influir en el otro objeto sin estar juntos. A esto se refiere el principio de localidad, que a ese espacio vacío con el cual puede haber ese intercambio de energía para influir comportamientos y estados de cuantización. Entonces aquí nos dice, en física el principio de localidad establece que dos objetos suficientemente alejados, aquí no lo dicen, uno de otro, no pueden influirse mutuamente de manera instantánea, de manera que dado un corto intervalo de tiempo, cada objeto solo puede ser influido por su entorno inmediato o entorno local. En términos estrictos, una interacción física que satisface el principio de localidad solo puede relacionar dos eventos en el espacio-tiempo tales cada uno de ellos, dentro del doble cono de luz del otro. Es decir, el principio de localidad implica que la influencia o causa se propaga a una velocidad menor o igual que la velocidad de la luz. Para otros usos, véase localidad desambiguación. En palabras de Albert Einstein, aquí nos muestra la teoría de Albert Einstein sobre este principio. Y estas palabras fueron dichas por el gran Albert Einstein en su estudio de esta teoría del principio de localidad. Dice, la siguiente idea caracteriza la independencia relativa de objetos que están muy alejados uno de otro en el espacio. Dice, alejados uno de otro en el espacio. Por ejemplo, A y B. Una influencia externa en A puede influir directamente sobre B. Esto es conocido como el principio de acción local y es empleado una y otra vez en teoría de campos. Si suprimiéramos por completo este axioma, resultaría inviable la idea de la existencia de sistemas semicerrados y no podríamos postular. A ver, pero se salió. Dice, y no podremos postular leyes que se pudieran comprobar experimentalmente en el sentido aceptado. Albert Einstein, 1948, Quantum Mechanics.
Bueno, aquí Albert Einstein nos dice a lo que se refiere generalmente el principio de localidad, que dice que dos objetos que están separados no pueden, están, como lo decía aquí, son independientemente, tienen independencia relativa. Esto quiere decir que no dependen uno del otro, porque hay un espacio relativo que los separa, y esto no hace que influyen uno con el otro. Pero ya cuando se estudia y se interpone el entrelazamiento cuántico, entonces este principio de localidad ya tiene un cambio, el cual es ese, en que mediante el entrelazamiento cuántico, el intercambio de partículas de energía, pues sí puede haber esa interrelación entre esos dos objetos que pues se encuentran separados. Pero por lo que indica el principio de localidad es que pues estos dos objetos deben de estar en un espacio local, o sea, deben estar relativamente cerca para que puedan los dos tener un mismo comportamiento e influir el uno con el otro. Si están separados, pues esto ya no se puede hacer a menos de que haya un entrelazamiento cuántico. Dice Einstein, extiende el concepto del principio de localidad. Este no solo se limita al campo de acción a distancia, vistas en la gravedad o la fuerza electromagnética, sino que realiza una extensión del axioma con un concepto a priori, que indica que ninguna influencia externa o ajena a un objeto a que se encuentre lo suficientemente alejado de otro objeto B podría afectarlo. De modo que el principio de localidad es un axioma que no solamente toma en cuenta la acción a distancia, sino el universo de factores posibles. Y aquí en esta parte donde dice universo de factores posibles es donde se puede emplear el entrelazamiento cuántico, que es un factor que puede llevarse a cabo y así puede haber esta unión entre estas dos partículas, objetos o energías separadas, posibles que pudieran violarlo, dentro de lo cual Einstein observó lo que llamó acción fantasmal a distancia. Y aquí está este concepto, el cual Albert Einstein, con sus descubrimientos, estudios, lo llamó acción fantasmal a distancia. Es lo que yo les acabo de explicar, que dos objetos que están separados a una distancia muy grande, pues pueden tener esa unión y esa interrelación, lo cual Albert Einstein lo llamó acción fantasmal a distancia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es esa unión invisible que no se ve, pero que existe gracias al entrelazamiento cuántico, o sea, esa unión energética entre dos partículas, las cuales están separadas, pero a la vez se encuentran unidas por esta invisible unión energética. Dice, en clara referencia al comportamiento observado en las partículas sometidas a entrelazamiento cuántico. Aquí ya no lo dijo, ¿ya vieron? Lo cual sería una extensión de la simple acción a distancia. Y aquí con otras palabras ya nos dijeron lo que les acabo de explicar. Según Einstein, de romperse por completo el axioma, refiriéndose al principio más su extensión, aquello que llama principio de acción local de la teoría de campos, significa que no existirían sistemas semicerrados. Nada sería independiente, significa que el universo sería uno solo en esencia, pues el mismo átomo que puede estar aquí bien podría hallarse al otro lado del universo. La localidad perdería sentido y junto con ella las leyes del universo. El universo bien pudiera ser un cuanto y dentro de ese cuanto hallarse todas las posibilidades de manera superpuesta. Y aquí viene
la opinión de el otro gran científico, mejor conocido como Isaac Newton, que ya sabemos quién es otro de los más grandes aparte de Albert Einstein. Aquí nos dice, localidad en mecánica clásica. Es el estudio en donde Isaac Newton tuvo sus teorías y sus conocimientos. Dice, en la teoría newtoniana de la gravitación es la ley y el estudio más grande de este científico, de Isaac Newton, como todos lo conocemos, la ley de la gravedad. Por eso dice, en la teoría newtoniana de la gravitación se aprecia, por ejemplo, que la posición de un planeta afecta inmediatamente al resto de astros, aunque estén a años luz de distancia, es decir, en su formulación original dicha ley representaba una acción a distancia del tipo que la teoría de la relatividad de Einstein excluiría como posible. Así, en el siglo XVII, la ley de gravitación universal de Newton fue formulada en términos de acción a distancia, violando así el principio de localidad. Dice, es inconcebible que la materia inanimada, sin la mediación de algo más que no es material, pueda afectar y operar sobre otros entes materiales sin contacto mutuo. Estas palabras nos las refirió Isaac Newton. Como estudioso de la gravedad, pues él llegó a la conclusión de que inclusive los objetos inanimados, que son los que no tienen vida, o más bien que tienen vida pero no tienen movilidad, porque muchos objetos inanimados, aunque no tengan vida, aunque tienen vida, pues no pueden moverse, como lo son los minerales, las plantas, etcétera. Pero pues él aquí se dio cuenta de que en el comportamiento de los planetas, pues existe esa fuerza de la gravedad con la cual, aunque tienen mucha distancia, años luz de distancia, pues siempre tienen esa atracción, esa energía que se relacionan entre ellos y tienen cambios de atracción, alejamiento, cambios de órbitas, de rotación, etcétera. Entonces, bajo estos estudios, pues él llegó a esa conclusión de cómo era posible que cuerpos tan grandes, con tremendas distancias, pues tengan esa relación. Dice que la gravedad deba ser innata, inherente y esencial en la materia, de modo que un cuerpo pueda actuar sobre otro a una distancia donde prevalece un vacío, sin la mediación de cualquier otra cosa, a través del cual la acción y fuerza de un objeto puede ser transmitido a otro. Es para mí un absurdo tan grande que creo que ningún hombre entendido en materia filosófica puede tener la facultad de pensar que alguna vez pueda llegar a explicarse. La gravedad debe ser causada por un agente que actúa constantemente de acuerdo con ciertas leyes, pero si este agente es material o inmaterial, lo dejo a consideración de mis lectores. Isaac Newton, Cartas a Bentley, 1692. Entonces, estas palabras de Isaac Newton nos ponen mucho a reflexionar y a pensar. Y aquí nos muestra cómo él llegó a la conclusión de que de esta complejidad que tiene el cosmos, las galaxias, los planetas, los sistemas solares. Y aquí llegó él a la conclusión de que pues todo este universo se debe de manejar a una fuerza muy grande, la cual controla y solo puede tener el poder de poder hacer todas estas maravillas en el universo. Y pues ya sabemos quién es esa fuerza, ¿verdad? Absoluta es
es de Dios, el Creador, y por supuesto sus seres divinos más poderosos, los cuales son los que ejercen este control y equilibrio en el cosmos y el universo. Entonces, con eso es más que suficiente para que aquí entre estos dos grandes científicos, Einstein y Newton, pues hicieron un sinnúmero de estudios, pero los dos llegaron a esa misma conclusión, de que el hombre pues nunca iba a poder entender, llegar a comprender la magnificencia de la creación y del funcionamiento del cosmos. El salto cuántico. Vamos con el salto cuántico. Dice aquí. Salto cuántico. A ver. Pues está por acá. Salto cuántico. En física, un salto cuántico es un cambio brusco del estado físico de un sistema cuántico de forma prácticamente instantánea. O sea, aquí lo que nos quiere dar a entender que es un cambio instantáneo, brusco. El nombre se aplica a diversas situaciones. La expresión salto se refiere a que el fenómeno cuántico contradice abiertamente el principio filosófico repetido por Newton y Leibniz de que la naturaleza no procede a saltos. Colapso del estado cuántico. Esporádicamente se aplica el término a la evolución aleatoria y no determinista que sufre un sistema cuántico al realizar una medida sobre él. Las dificultades teóricas de cómo sucede este colapso se conocen como problema de la medida. La expresión salto cuántico alude a la constatación de que aparentemente la naturaleza viola el principio informal enunciado por Newton, de que la naturaleza no produce saltos o discontinuidades. Aquí nuevamente lo que Newton nos dice, que la naturaleza no produce saltos, o sea, el fenómeno natural o los fenómenos naturales siempre llevan un orden, pero estos saltos cuánticos se pueden hacer a pesar de que los fenómenos naturales y el cosmos deben de tener un equilibrio y un seguimiento. Pero este salto cuántico es posible y lo pueden hacer los seres que están avanzados y evolucionados espiritualmente. ¿A qué me refiero con esto? A que pues nosotros podemos hacer estos saltos cuánticos por medio de nuestro poder electromagnético. Y aquí es donde entra este otro concepto que yo lo puse junto con este salto cuántico porque siento que van tomados de la mano, son muy parecidos. Lo que es el colapso de onda. Como ya sabemos, ya les expliqué, ya sabemos que la energía viaja mediante vibración, que es un movimiento natural de la energía y que viaja en forma de ondas. Quiere decir esto que no va en línea recta, sino que va ondulatoriamente en oscilaciones. Así es como viaja la energía. Entonces, estos saltos cuánticos ya vimos que son cambios bruscos de un estado determinado a otro, y esto se puede hacer cuando hay un colapso de onda. Y el colapso de onda, esto ya se los voy a explicar más a detalle cuando veamos
la ley de la atracción, ya que la ley de la atracción se trata de esto. Y ahorita se los explico para que cuando lleguemos a eso, pues ya ustedes tengan la base y puedan entender de mejor manera cuando lleguemos a ese tema. El colapso, ahorita se los voy a decir general y ya cuando estemos en ese tema se los voy a explicar más a detalle. El colapso de onda es cuando nosotros, mediante nuestro poder electromagnético, como ya se los expliqué, el poder eléctrico es en el cerebro y el magnético es en el corazón. Entonces, cuando hay esa unión entre cerebro y corazón, entre poder eléctrico y magnético, es el poder electromagnético, y como ya se los expliqué desde un principio, el universo está regido por energía y está creado a base de energía electromagnética. El cosmos, los planetas, en su completitud, el universo es pura energía electromagnética. Entonces nosotros, al tener en nuestro microorganismo ese poder de electromagnetismo, nosotros podemos mediante eso hacer saltos cuánticos, hacer estos saltos cuánticos mediante este colapso de onda, que es cuando nosotros, mediante a la visión, mediante a la repetición y a todos estos, mediante todos estos objetos, porque para hacer este colapso de onda tenemos tanto que visualizar con la mente, tenemos que con el sentimiento combinarlos, y así por medio de esta combinación de visión, sentimiento, emoción, nosotros enviamos esta señal electromagnética en forma de ondas al universo, y entonces el universo, claro, debe ser una idea específica, un deseo específico, por eso es algo que tenemos que visualizar, y esa señal la mandamos. Entonces el universo nos responde mediante esta energía electromagnética, y cuando nuestra energía electromagnética se conecta con la energía electromagnética del universo, es cuando se crea este colapso de onda, y es cuando se produce el salto cuántico. O sea, a grandes rasgos es así como se funciona. Por eso es que el salto cuántico y el colapso de onda van de la mano. Entonces espero me hayan entendido un poquito esto. Sé que es complicado, pero ya cuando pasemos a la ley de la atracción ya lo explicaremos más despacio a detalle. Los dos últimos, la cosmología cuántica y multiversos. Bueno, ¿a qué se refiere cosmología cuántica? Ya sabemos lo que se refiere a lo cuántico. Cosmología, pues ya sabemos que es la ciencia del estudio del cosmos, las estrellas, los planetas, los sistemas solares, galaxias. Por lo tanto, es el estudio cuántico. Y aquí no es de micropartículas subatómicas ni partículas elementales, sino precisamente de estas partículas gigantes, los cuales son los cosmos, las estrellas. Entonces, por lógica, es el estudio de todo esto. Y por último, multiverso o multiversos. Desde que se tiene en conocimiento todo este estudio cuántico, la ciencia, pues ya se tiene la creencia y la teoría de que pues hay multiversos. O sea que así como nosotros tenemos la percepción de este universo, pues también hay más universos como el que nosotros percibimos. Y esto se refiere
precisamente eso, de que así como nuestro universo existe, pues así también hay varios universos que existen a la vez y pues que nosotros no los percibimos, pero pues esto ya está comprobado, ¿verdad? Que hay diferentes dimensiones y universos. Entonces, pues con esto ya terminamos y ya para concluir, pues vamos a hacer una reflexión. Les voy a convertir en una reflexión que yo hice cuando yo leí sobre estos grandes científicos como lo fueron Albert Einstein, Isaac Newton, Galileo Galilei. Aquí no nos menciona Galileo Galilei, pero pues igual formó parte de todos estos descubrimientos asombrosos. Y pues estos seres dedicaron su vida a esto, a estudiar el cosmos, estudiar el espacio, estudiar a Dios. Y pues en la escuela, en la ciencia, solamente nos mostraron sus teorías, la teoría de la relatividad, la teoría de de la gravedad. También, pues, Albert Einstein tuvo una gran teoría, la que fue el de teoría de algo así de los gusanos, que se refería a estos atajos que hay en el universo, en los cuales nosotros podemos viajar distancias muy grandes mediante estos gusanos de espacio, los cuales nos pueden trasladar a otros años luz de distancia, a otras galaxias, otros universos, otros sistemas solares, pero ya son estudios ya mucho más complejos. Pero pues quiero yo compartirles de que ahora sí, a pesar de la gran inteligencia que tuvieron estos seres que vivieron solo para eso, para descubrir todos estos grandes descubrimientos, pues todos ellos llegaron a una misma conclusión, de que pues ahora sí, esa gran inteligencia que tenían, a pesar de esa gran inteligencia que tuvieron, pues no les permitió realmente conocer el universo y sobre todo a Dios. Como Newton nos lo dijo, todo está lo asombrosamente que es el universo, pues ahora sí el hombre, pues la inteligencia del hombre nunca va a ser posible de que lo comprenda, y que pues solamente esas maravillas pueden ser establecidas, dirigidas y controladas por una fuerza, una fuerza tan grande que pues solamente puede ser del Todopoderoso, de Dios. Entonces ellos llegaron a esta conclusión de que pues ahora sí el Dios, el cosmos, pues es inconocible, no se puede conocer en su totalidad la verdad sobre él. Solo se puede llegar a unos pequeños acercamientos de lo que es la verdad, pero ahora sí, lo que yo les comentaba, el cosmos y Dios es tan grande que nunca vamos a llegar a comprenderlo. Solo aquellos, los dignos de escogidos por Él, solo el que esté directamente, ahora sí que se encuentre con Él, es el único ser que ahora sí lo conoce todo. Quizás sea este gran ser, como lo es el gran Metatrón, como lo es Serafiel, el segundo al mando de Metatrón. Estos seres son los que tienen completo contacto con el Creador. Y pues claro, Lucifer, su primera creación, nuestro príncipe, él
puede que tenga este gran conocimiento también. Por supuesto el gran Azrael, pero después de ellos no creo que alguien más pueda tenerlo. Y pues yo, pues ahora sí, por medio de este canal intento pues mostrarles a ustedes toda esta gran verdad, la cual pues sí nos va a costar mucho poder acercarnos a ella, pero pues poco a poco vamos a ir para que podamos entender más que nada esta complejidad y esta maravilla de lo que es la creación, el cosmos y nuestro Padre Dios. Entonces, imagínense si estos grandes seres, como lo fueron Albert Einstein, Isaac Newton, pues se rindieron ante la majestuosidad de nuestro Padre, pues que no podemos decir nosotros, ¿verdad? Si para nosotros estos grandes científicos son inalcanzables, ahora imagínense Dios nuestro Padre, como es para nosotros, pues es un camino infinito, ¿verdad? Que vamos a pasar toda la eternidad para poder ser dignos de llegar a Él, pero por eso pues me nació hacer este canal para yo poder mostrarles y hacer que ustedes, por voluntad propia, tengan esa necesidad de aprender para poder acercarnos a nuestro Padre, nuestro Creador y, pues claro, ir siempre en el camino del bien, por el camino del bien. Entonces, pues con esta reflexión termino lo que es esta introducción del estudio cuántico de la energía y pues ya para la próxima vez ya empezaremos a lo que es el tema principal de fondo, de que vamos a empezar con el aura, después el alma, el espíritu y todo lo que tiene que ver con nuestro campo energético. Entonces, pues les agradezco por haber estado presentes en esta noche, espero les haya gustado y ya nos vemos la próxima vez. Que pasen todos muy buenas noches y nos vemos la próxima. Hasta pronto.